Hey, muy buenas, ¿qué tal estás? Espero que con ganas de seguir aprendiendo acerca de la ansiedad, tema estrella y que me gusta muchísimo porque sé que ayuda un montón, sobre todo cuando comprendes. Así que hoy vamos a hablar de qué suele ser aquello que les pasa a las personas que tienen ansiedad. Tal vez tú estés viendo esta lección y nunca hayas tenido ansiedad. Oye, fantástico, me alegra un montón. Pero si sí lo has sentido alguna vez, has de saber que la ansiedad como tal es un sentimiento de miedo, temor o inquietud, que por una parte te puede hacer que sudes, que yo por cierto estoy sudando aquí con los focos estos que tengo, bueno, cosas aparte, te puede hacer que sude, que te sientas inquieto, que te sientas tenso, que tengas palpitaciones o simplemente que te esté costando descansar, por ejemplo. Esto es una reacción que puede ser muy normal al estrés, por ejemplo, sentirse ansioso con esa incertidumbre cuando nos enfrentamos a un problema difícil en el trabajo, antes de un examen o antes de tomar una decisión importante en nuestra vida. Sí es cierto que la ansiedad como tal nos puede ayudar a enfrentar diferentes tipos de situaciones, darnos además un impulso de energía extra o ayudarnos a concentrarnos. Esto sería bien gestionada, pero para las personas con trastornos de ansiedad este miedo no es temporal, no es algo que sucede y luego se va, sino que se queda ahí. Entonces esos trastornos son afecciones donde la ansiedad no desaparece y además va empeorando con el tiempo, donde los síntomas además van a interferir con todo tipo de actividades diarias como nuestro desempeño en el trabajo, ya sea la escuela, se ven muchos niños con ansiedad, y relaciones interpersonales con otras personas, ya sean amigos o familiares. Se pueden categorizar un montón de tipos de trastornos de ansiedad. En este vídeo vamos a hablar de los tres así más principales. Uno de ellos sería un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuál sería este? Pues es un trastorno donde las personas se preocupan por problemas comunes como puede ser la salud, el dinero y la familia, pero esas preocupaciones son tan excesivas y las tienen casi todos los días en mente que te está amedrentando muchísimo y te está robando mucha energía y mucha vitalidad. Entonces, en el momento que pasa un determinado tiempo donde nos estamos continuamente preocupando por esto que te decía, el dinero, el trabajo, la familia, la salud, se puede decir que estamos ante un trastorno de este tipo de ansiedad y ahí lo ideal sería pedir ayuda. Por otra parte, nos encontramos con personas que tienen un trastorno de ansiedad más vinculado al pánico y estos son trastornos mucho más fuertes, son esas personas que sufren esos ataques de pánico que de pronto son totalmente repentinos y repetidos en momentos de miedo intenso sin realmente haber un peligro aparente. Por ejemplo, personas que le tienen una fobia, un miedo enorme a los reptiles, por ejemplo, o a los espacios abiertos o a los espacios cerrados. Esto al final genera un trastorno de ansiedad muy grande que al final acaba, la agorafobia y todas estas cosas se transforman en miedos tan fuertes que realmente no tienen un peligro intrínseco ahí dentro, detrás, pero que para la persona que lo sufre le supera porque bloquea su sistema nervioso total. Entonces estos ataques se producen muy rápido y pueden durar varios minutos y las personas lo pasan realmente mal. Estas personas con fobia tienen ese miedo tan intenso, algo que realmente como tal en ese contexto de realidad global a lo mejor no representa ningún tipo de peligro real, pero su miedo es muy grande y lo que os digo, puede ser las arañas, pueden ser volar, puedes ir a lugares muy concurridos, estar sometido a situaciones sociales de muchas personas, por ejemplo, que ante ese bloqueo de ansiedad cuando no conocen a alguien se sienten, yo qué sé, por decir algo, inseguro de sí mismo, entonces en presencia de personas que no conocen se genera esa ansiedad social que dice, es que no me encuentro cómodo, tal, vámonos, y al final terminan por irse. Entonces, hay muchos tipos de trastorno de ansiedad y pueden ser muy diferentes, pero casi todos tienen estos puntos en común. ¿Qué puntos en común tienen? Pues suelen ser pensamientos o creencias que son muy difíciles de controlar, que te hacen sentir inquieto y que te hacen sentir muy tenso y que además interfieren en tu vida diaria. Eso lo tienen en común. Y además no desaparecen por sí solos y no solo eso, sino que pueden empeorar con el tiempo. Es decir, cuando tú ya tienes una fobia a algo, perfectamente puede evolucionar a tener una fobia mayor o simplemente tener más tipos de fobia y decir, pero si esto a mí no me pasaba antes, ¿por qué me pasa? Oye, a lo mejor has tenido una experiencia traumática que no has sido ni tan siquiera consciente de ella y eso ya te está generando
un estrés. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues también provoca casi la misma sintomatología en muchas personas. Problemas físicos, latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores o molestias inexplicables que a veces te vienen, mareo, falta de aire, yo qué sé, que a lo mejor te pica algo, cosas de este tipo es porque te están generando una ansiedad grande. Y entonces, esos cambios también que muchas veces dan esas personas que están sometidas a alto nivel de estrés, ansiedad, esos cambios en el comportamiento tan repentinos que no te esperas algo y de pronto, ¡pum!, esa persona parece que estalla contra ti. Es porque estamos sometidos a procesos donde a lo mejor no nos hacemos conscientes, pero estamos sometidos a un nivel de presión y ansiedad que se va acrecentando cada vez más y no te haces consciente. Y vuelvo a poner un ejemplo, y es que soy yo. No busco a nadie para señalarlo, sino que soy yo, y todos vosotros seguramente os reconozcáis también algo. Es decir, soy yo cuando por las noches pues simplemente me siento inquieto, con ganas de hacer muchas cosas, y no consigo conciliar un sueño profundo y reparador porque estoy pensando en lo que quiero hacer al otro día. Eso es ansiedad, eso es querer hacer algo en el tiempo tan rápido que no te estás respetando, no estás respetando los tiempos de la vida y de la naturaleza para que se den. Entonces, tratar de forzar puede ser contraproducente. ¿Por qué digo esto? Pues porque he pagado muchas de esas facturas. ¿En qué? Pues a lo mejor en un orzuelo, a lo mejor en una boquera, a lo mejor en una llaga, en un eczema, en un dolor de cabeza, en un dolor de espalda, en un golpe que te das por una falta de concentración. Entonces, todas estas cosas se vienen dando. Solo nos tenemos que hacer conscientes para que cuando estas cosas pasan, decir, oye, creo que estoy yendo muy rápido, me estoy sintiendo ansioso, porque cuando realmente estás en ese sitio idílico, esa cafetería, restaurante o en la playa tomando el sol, y tú estás ahí tranquilo, realmente estás tranquilo y ahí no estás sintiendo ningún tipo de ansiedad o fobia. Entonces, ese es el estado que deberíamos convivir también con él de forma natural, y no solo el que tenemos de forma puntual cuando estamos en vacaciones, sino que ese momento, al igual que se da la ansiedad, esos momentos de placer también estén en nuestro día a día, y eso es muy importante. Entonces, por una parte tenemos eso, y por otra parte también tenemos algo en común con todos esos problemas de ansiedad, que es que está demostrado que, por ejemplo, el uso de cafeína u otras sustancias o ciertos medicamentos pueden empeorar los síntomas. Sin embargo, nos ocurre a todos, que también nos ocurre, que nos volvemos adictos a este tipo de sustancias y, en cierto modo, como que nos tranquilizan y nos hace sentir ese subidón de venga, que puedo, y vas continuamente a más. Entonces, lo mismo tomas un café al día y cuando te das cuenta dices, ostras, pues simplemente porque lo que necesito es descansar, estoy abusando de tomar 4 cafés al día. Por ejemplo, muchas personas me preguntan a través de las redes sociales, oye, ¿qué me puedo tomar para conseguir, porque me encuentro tal, sin energía y tal? Yo muchas veces voy con la pregunta de, ¿has probado a descansar? ¿Has probado a tomarte un descanso? No una tarde, sino un día, una semana o un mes. ¿Has probado a eso? Porque vas a reequilibrar tu cuerpo. El cuerpo tiene esa capacidad homeostática de volver a su estado de origen y resetearse solo, pero le tienes que dar los tiempos necesarios. No puedes pretender que tu cuerpo quiera todo, continuamente y siempre. Es algo que debemos de aprender a convivir con ello, y yo cuando estoy haciendo esto tengo otras muchísimas responsabilidades, familia, amigos, trabajo, yo qué sé, 1000 cosas que van apareciendo y tienes que ir aprendiendo eso, herramientas que te permitan frenar, que te permitan contener y que te permitan seguir avanzando continuamente sin que esa ansiedad te supere. Porque es que en el momento que estás sintiendo que esa ansiedad, así como tus miedos y preocupaciones te están causando un malestar y te están interfiriendo en tu vida, es súper importante que realmente pidas ayuda. Sea ayuda psicológica o sea simplemente ayuda a un amigo o una amiga que tenga más empatía o que sepa comprenderte o que sepa escucharte y te pueda relajar. Y en esa desconexión tu cuerpo ya tiene la gran capacidad de empezar a reequilibrarse. ¿Qué sucede? Que si no lo hacemos seguimos acrecentándonos. Muchas veces te vas con ese amigo, amiga, colega, pareja, yo que sé, al viaje o a la ubicación que tú sabes que te relaja y de pronto sientes como que te has quitado una mochila enorme. Pues eso hay que hacerlo más en nuestro día a día y no cargarnos con tantas piedras.
Así que nada, que cuanto antes pidas ayuda, cuando antes empieces a gestionar todo esto, más fácil va a ser tratarlo. A mí, alumnos, familia, amigos, lo veo. ¿Pero por qué lo veo fuera? Porque lo veo dentro, porque he aprendido a reconocerlo, porque si no, no sabría lo que les está pasando. Y lo veo porque he aprendido a mirarme a mí. Y cuando te miras a ti primero y te reconoces algo, empiezas a ser consciente y a vérselo a los demás. Así que nada, espero que te haya ayudado. He tratado de transmitirte toda mi experiencia en estos años, me quedan espero que muchos y espero que cada vez gestionándolo mejor y que de este modo te hagas más consciente de todo esto. Así que en la próxima lección te voy a enseñar algunos de esos indicadores, señales que no debes ignorar para cuando estés sintiendo ansiedad y no te estés dando cuenta, ¿vale? Así que te espero en la próxima lección.